y realmente el tema que Dios puso en el corazón para que veamos era hermoso, es hermoso, y dije, bueno, este tema lo tengo de taquito, genial, yo ya estaba estudiando, repasando, y anoche me pasó algo muy particular, que es cuando el Señor te toca, ¿no? Que no sea un tema que vamos a estudiarlo y listo, sino que realmente, como bien dijeron Ceci y Marina, que realmente podamos vivir eso que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere mostrar, que sea algo real en nuestra vida. Y yo tenía en mente un coro que se me venía a la cabeza, los textos, y dije, no le voy a decir a Ceci, ¿podemos cantar este coro? ¿Podemos? Porque dije que el Espíritu de Dios guíe, ¿no? Y me encanta porque es increíble cómo el Espíritu te guió, y yo no te dije nada de nada, me spoileaste un montón de cosas, pero no importa, sirve para reforzar. Y lo que decía Marina, dijo en su oración un montón de 3 frases que anoche las tuve que anexar, porque fueron muy, muy especiales, que creo que hoy el Señor quiere que las compartamos, ¿sí? Pensaba siempre en esto, ¿no? Vamos a ver esto, mujer de fe, que realmente podamos en este año convertirnos en mujer de fe, si es que ya lo somos. Las mujeres de fe somos las hijas de Dios, ¿sí? Las que reconocimos al Señor Jesús como el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotras, ¿sí? Para pagar ese lugar que hoy teníamos que ocupar nosotras por nuestros pecados. Y un día nosotras nos dimos cuenta que estábamos separadas de Dios por ese pecado, le pedimos perdón y Él nos hizo sus hijas, y un día nos va a venir a buscar, ¿sí? Porque el Señor Jesús no quedó clavado en la cruz, sino que resucitó. Por eso es fundamental hoy, si estás acá, que tengas en claro eso, si sos una hija de Dios o no, y que hoy es el tiempo y que puedes acercarte a hablar con cualquiera de nosotras si tenés dudas, si tenés esa inquietud, ¿sí? Pensaba como mujeres que vieron que se habla mucho sobre de construir a la mujer, el significado de la mujer, entonces en mi cabeza venía todo esto, todas estas ideologías, todos estos pensamientos, filosofías que invaden nuestra mente. Qué importante es que nosotras no perdamos el tiempo y realmente podamos volver a este diseño de Dios, como Dios nos creó, que nosotras lo hemos arruinado por el pecado mismo que mora en nosotras, ¿sí? Nos hemos alejado de eso. Por eso el desafío de hoy, de este año, de nuestra vida entera, es que realmente nos tratemos de asemejar, acercarnos a ese diseño original, ¿sí? Y para ir a nuestro diseño original, tenemos que ser, ¿qué? Mujeres de fe, ¿sí? Y en esto de mujeres de fe, el año pasado las invitábamos ¿a qué? A que subamos todas juntas ¿qué? Una escalera. Este año las invito a ser desafiadas a que ahora transitemos un camino, ¿sí? Ahí puse una fotito, que es algo que me encanta, que amo mucho. Es un desafío de mochilear, ¿sí? Seguir un camino que muchísimas veces no es fácil, muchísimas veces es re difícil, donde decís, ¿qué hago acá? ¿Quién me mandó? Y seguís ahí. Y después, cuando llegás, es un placer, o no es. Cuando llegás y ves, wow, ¿sí? Pero para eso, para ese camino, no puedo ir sin nada, ligerita. Tengo que llevar una mochila, ¿sí? Pero esta mochila no es una mochila pesada. Esta mochila son herramientas que necesitamos para transitar ese camino, para ser mujeres de fe. ¿Quién jugó al Mario Bros? Dale. Bien, en ese Mario Bros que vos vas caminando, vas agarrando monedas, vas agarrando honguitos, y esos honguitos, ¿qué hacen? Te dan velocidad, te dan fuerza, te hacen crecer. Bueno, en este camino nos vamos a convertir como en Mario Bros. En este transitar que no las tenemos todas sabidas, que ya no es, soy mujer de fe. Yo acepté al Señor cuando tenía 9 años, hoy tengo 36, y sé que avancé, pero ¿cuánto me falta? ¿Cuántos honguitos me falta por seguir agarrando y crecer? Entonces, en este transitar, vamos a ir agarrando todas esas herramientas y las vamos a poner en esta mochilita para emprender este camino. ¿Empezamos? Bueno, como bien dijo Ceci, que para ser una mujer de fe tenemos que tener en claro los 5 fundamentos de la fe, ¿sí? Que no solamente los vamos a mencionar. Pero si vos sos una hija de Dios, el fundamento de nuestra fe es
Una sola, ¿qué dice ahí? Solo por, perdón, gracia. Solo por fe, solo por la palabra, solo por Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Sí? Y dentro de eso, la fe no queda ahí. Ahora empieza el desafío. Y en Hebreos 12:2, que es lo que estábamos viendo, lo puedo hacer así con la pantallita. Apunto allá. Yo sabía. ¿Sí? Bueno. Entonces, en Hebreos 12:2, ¿quién se acuerda del texto? Así más o menos lo que se acuerdan. A ver. ¿Cómo? No. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este puesto los ojos, como bien ya lo estábamos viendo, ¿no? Ah, listo. Gracias. Puesto los ojos habla de que nuestra mirada esté en Jesús. Y ya habíamos visto, no vamos a volver para atrás. Si se perdieron las reuniones, búsquenlo en Facebook, en YouTube, que ya están. ¿Sí? El autor, ¿sí?, de la fe, después que tenemos el consumador. ¿Sí? Y en esa parte que dice consumador de la fe, nos está hablando esa palabrita, así que la pueden subrayar, habla de perfeccionador, perfeccionador de la fe. ¿Sí? Y ese perfeccionador de la fe es el Espíritu Santo que mora en nosotras, ¿sí? Pero como bien veíamos que nosotros le pedimos fe a Dios, ¿a ustedes les pasó que a veces le pedían a Dios, alguna vez en algún momento de su vida le pidieron fe a Dios? Y también vimos que la fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Entonces miren cómo va una cosa unida a la otra. Si yo no me alimento de la palabra, no conozco a Dios, mi fe... Imagínense que si tengo una fe chiquitita moveríamos montaña. Imagínense mini nuestra fe, ¿sí? Entonces, es importantísimo, ahora que tenemos que fortalecer y perfeccionar nuestra fe, ¿en quién depositamos nuestra fe? ¿Sí? ¿En quién lo depositamos? ¿Ustedes a quién decimos que le creemos, que amamos, que le seguimos? ¿Sí? ¿Realmente lo conocemos? ¿Lo conocemos realmente? Nosotros en los hados nos interesa muchísimo, aparte de darles consejos, que realmente conozcan a Dios. Porque si yo no conozco quién es Dios, ¿puedo amar a alguien que no conozco? ¿Seguirlo? ¿Confiar? No. Y hoy lo que vamos a ver, para ser mujeres de fe, tenemos que depositar y tenemos que fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Y para eso debemos conocerlo más. Y para conocer más a Dios, vamos a ver la fidelidad de Dios. A ver. Sí, ahí funciona. La fidelidad de Dios. O sea que para ser una mujer de fe, sí, tengo que conocer la fidelidad de Dios. Y esto es fundamental. Entender que Dios es inmutable, que Dios no cambia. En Hebreos 13:8... Sí, Hebreos 13:8, por ejemplo, ahí dice, no lo busquen, sino la idea es que ustedes sepan que todo lo que estoy diciendo está en la palabra de Dios. Así que si quieren anoten y después lo buscan, ¿sí? Que dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿sí? Entonces, Dios no cambia, pero además Dios es inefable, que Dios no erra, no se equivoca. Son todos atributos de Dios. Vieron que a veces nos quedamos atributos de Dios. Dios es amor, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso y ahí quedó, pareciera. ¿Sí? A ver, tenemos que conocer a Dios, sus atributos en general. Fíjense que Dios es verdaderamente confiable, es constante. ¿Qué otro atributo o característica, sí, se acuerdan de Dios ustedes? A ver. Omnipotente, soberano, ¿qué más? Santo, misericordioso, que también justo. Y miren lo que dice. Hay una frase que me encanta que es de, sé que lo voy a decir mal, pero lo voy a decir, Charles Stanley. ¿Lo dije bien? No, cerca. Charles Stanley. Bueno, él, sí, era un teólogo, murió en el 2023, era un teólogo muy famoso, un hermano estudioso de la palabra, y él dijo una frase que dice, se las escribí para que la lean, pero me estoy olvidando.
Dice así: fidelidad significa que siempre podemos confiar que Dios hará lo que ha dicho cuando diga que lo hará y como diga que lo hará. Me encantó, ¿por qué? Porque esto habla de la fidelidad de Dios así. ¿Dios te dijo a vos que va a cumplir algo? ¿Te dejó promesas en la palabra de Dios? Sí, entonces Él las va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando Él quiera hacerlo. ¿Cómo? De la manera que Él lo quiera hacer. Pero tenemos que estar plenamente confiadas en esa fidelidad de Dios, que Dios lo que promete, lo cumple. Eso te tiene que quedar grabadísimo, ¿sí? Y pensaba en esto, ¿no? ¿Realmente creemos que Él es fiel? Nosotras sí solemos cambiar, cambiamos siempre, pero Dios no cambia. Entonces, cuando pensaba en si realmente le creo a Dios cuando me dice las cosas, le creo en su fidelidad, en su poder, tengo que creerle que Él está siempre conmigo. ¿Vieron que en la oración dijo Magu, que en esos momentos cuando podemos preguntarnos, Dios, ¿estás ahí? ¿Alguna vez se preguntaron eso? En el momento difícil. Bueno, sí, creámosle, Dios está ahí cerquita nuestro, al lado nuestro. Y pensaba en 2 ejemplos. Cuando puse ahí, ¿qué tan conscientes somos de la fidelidad de Dios? Pensemos, ¿qué tan conscientes somos? Y pensaba en 2 ejemplos. El primero, ¿vieron para las que son mamás, tías, abuelas, ¿sí? Cuando les dicen a los chicos que salten, que los van a agarrar, que primero como que dudan, pero cuando saltás y los agarrás, ya están reconfiados y quieren otra vez ir saltando y saltan porque están seguros que los vas a agarrar. Bueno, pensaba en eso, cómo uno confía y se largan así, con toda la fuerza, porque saben que vos los vas a agarrar. Lo mismo tendría que pasar con nosotras, confiar de tal manera en Dios que nos lanzamos a sus brazos porque sabemos que Él es fiel, Él está siempre. Pero después pensaba en otro ejemplo. Mi papá me enseñó a andar en bicicleta, ¿sí? Todas mis rodillas raspadas, peladas, pero yo a veces pensaba cuántas veces, le digo por una experiencia, que yo pensé que ya la tenía re clara y estaba andando en bici, y no dimensionaba que era la calle llena de piedras, porque no había asfalto ahí, toda llena de piedras, pero yo no tenía miedo ahí de caerme, yo iba re confiada porque dije, listo, ya le agarré la mano. Pero no me di cuenta que mi papá era el que seguía sosteniéndome el asiento. O sea, no había aprendido, no la tenía re clara. Era mi viejo que me estaba cuidando y me iba sosteniendo. ¿Por qué? Porque no quería que yo me caiga y me lastime. Entonces yo a veces pensaba esto, ¿cuántas veces me pasó con Dios eso? Que yo dije, listo, acá la tengo re clara. En realidad es Dios cuidándome y a veces no soy consciente de la fidelidad de Dios, como Él nos va teniendo cuidado de nosotros, nos va teniendo paciencia, tanta misericordia, ¿sí? Día a día. Entonces, que realmente nosotros podamos ser conscientes, que como el ejemplo de la bici, es Dios que nos va sosteniendo, que no nos suelta, ¿sí? Las invito a que busquemos Lamentaciones 3, 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Fíjense que realmente por nuestro pecado, por nuestras malas decisiones, cuando nos alejamos de Dios, o cuando uno no puede estar alejado de Dios, pero erramos y pecamos igual, porque tomamos nuestras propias decisiones sin tener en cuenta a Dios. No hemos sido consumidos. Dice, nunca decayeron sus misericordias. Dios tiene misericordia de nosotras, pero cuidado, o sea, las invito en paralelo a ir a 1 Juan 1:9, que en realidad si quieren, ¿quién se lo sabe de memoria? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando acá dice, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, Dios tiene misericordia de nosotras, ¿sí? Y nos tiene tanta paciencia. Y dice que Él es fiel para perdonarnos, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero para eso, ¿yo qué tengo que hacer? Arrepentirme de mi pecado, reconocer. Y Dios es tan bueno en su misericordia y dice que nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Fíjense la fidelidad de Dios, que cada mañana renueva sus misericordias para con nosotras, ¿sí? Y ahora sí, vemos, ¿qué dice ahí? Dios es fiel. ¿Y por qué creen que sucede esto? Que cada mañana son nuevas sus misericordias. Esta es una pregunta con trampa. Porque Él cumple lo que prometió, ¿sí? Él cumple lo que prometió. Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Él va a cumplir eso. Lo cumple porque lo prometió. Fiel es el que prometió, ¿sí? Lo dice su palabra en Hebreos 10:23, si ustedes quieren anotar y buscarlo en casa. Ahí dice que fiel es el que prometió. Si lo prometió, lo que tiene acá, nos dejó, lo va a cumplir. Y ahora vamos a ver la contraposición. Vamos a Proverbios 25:19. Yo las voy a hacer buscar así para que ustedes muevan la Biblia para allá, para acá. Proverbios 25:19, lo voy a leer rapidito, que dice, cuidado con esto, mirá, dice, como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. ¿Qué me está diciendo en criollo? Cuidado en quién confío, cuidado en quién estoy confiando, porque como diente roto y pie descoyuntado, es cuando depositamos esa confianza en esa persona que no es confiable, ¿sí? Entonces, cuidado en quién depositamos nuestra confianza. Dios no nos falla, Dios no cambia. Y confiar en alguien inestable en tiempos de angustia no nos va a llevar a buen puerto. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Dice así, amo este texto, me encanta. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Así que si alguien te dice, hacé lo que dicte tu corazón, seguí lo que pensás, lo que sentís, no. Cuidado, no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría y eso, porque seguramente no nos va a ir tan bien, nos va a ir mal. Por eso dice, confía en Jehová de todo tu corazón, todo con tu pensamiento, todo con tu corazón, con tu ser. Confía en el Señor y Él va a enderezar tus veredas, Él te va a mostrar por dónde ir. Pero volvemos, si yo no sé dónde quiere que vaya Dios, por dónde, no voy a saber. Por eso siempre tengo que volver a dónde, a la palabra de Dios, ¿sí? El Salmos 37:5, Salmos 37:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y otra vez, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. O sea, ¿es chiquita la fidelidad de Dios? No, alcanza hasta las nubes. Esto es como que para recalcar, hay un montón de textos que habla de la fidelidad de Dios, pero no podríamos leerlos todos, sino que acá elegí algunos que ustedes si quieren los pueden ir anotando. El primero es que no confiemos en alguien inestable. Segundo, que confiemos en Él siempre, porque Dios es fiel. Y después, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y el Salmo 119:90, que este texto, Salmos 36:5, claro, yo les leí bien porque acá lo tengo, lo tipié mal. Yo les leí, mirá, Salmos 36:5, lo leí pero está mal copiado ahí, perdón. Bueno, pero el que le leí es ese. 36:5, gracias, Aye.
quedó mal ahí. Salmo 119:90, que en este sí, me acuerdo que las chicas me dijeron, Pau, ¿qué texto te gustaba? Ya, de la fidelidad habían un montón, y yo decía, ay, ¿cuál será? Y ese le había gustado mucho a las chicas, y cuando lo leí dije, wow, me encantó. Y ese texto es el que nos queda hoy para que nos llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsistes. Cuando habla de generación en generación, imagínense la cantidad de personas que han pasado por este mundo, de generación en generación, y las que vendrán, ¿sí? Tu fidelidad, dice, de generación en generación es tu fidelidad. ¿Cuántas personas, cuántas edades pasan? ¿Sí? Somos todas distintas acá, por ejemplo. Y la fidelidad de Dios es la misma. Cuando alguien te diga, no, la palabra de Dios está pasada de moda. ¿Pasa de moda? Qué actual que es la palabra de Dios, ¿no? De generación en generación, no importa si es 100 años atrás, hoy sigue siendo tan vigente, tan real, tan viva. Qué increíble. Es la palabra de Dios. De generación en generación es tu fidelidad. Y hay una frase de Tozer que me encanta, que fue un pastor muy estudioso de la Biblia, que dice, porque Él es fiel, su pacto prevalecerá y sus promesas se cumplirán. Solamente porque tenemos la completa seguridad de que Él es fiel, podemos vivir en paz y mirar hacia adelante, hacia la vida futura por venir. Qué palabras tan sabias las que dijo él, porque era una persona que conocía a Dios, temeroso de Dios. Y con esta frase que dijo él, me gustaría que podamos ver esto, ¿no? La fidelidad de Dios es activa e incondicional. La fidelidad de Dios no queda como un concepto lejano, por eso me encantó ¿Vieron que Ceci dijo el coro que le gustaba, que decía, viviré, cantaré y seguiré? Bueno, ahora que conocemos esto de la fidelidad de Dios, que vemos que Él realmente es fiel, que queremos vivirlo, vamos a buscar 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Y les voy a hacer una pregunta. Dios nos muestra su fidelidad de muchas maneras. Y antes de seguir con estos textos, quiero que piensen en esto. ¿De qué manera ustedes pudieron experimentar la fidelidad de Dios? Vayan pensando. ¿De qué manera ustedes pudieron experimentar la fidelidad de Dios? 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentadas más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida para que podamos soportar, ¿sí? Fiel es Dios. Dios no nos va a dejar pasar por algo que no podamos soportar. Pensá en lo que vos estás viviendo hoy. Yo veía que cada una tiene sus propias luchas, sus propias pruebas, sus propias tentaciones. A veces nosotras, porque no nos interiorizamos en la vida de nosotras, no dimensionamos lo que está pasando la persona que está sentada al lado nuestro, ¿sí? Y cada una tiene sus propias luchas, sus propias tentaciones, pero Dios dice que Él es fiel, como estamos viendo, que no nos va a dejar pasar algo que es más grande de lo que podamos soportar. Entonces seamos conscientes de que fiel es Dios y que con esa prueba, con esa tentación, nos va a dar ¿qué cosa? La salida, ¿sí? La salida. Hebreos 13:5-6 dice así, la segunda parte del 5, y el 6 entero dice, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, acá tenemos varias cosas que dice no, ¿vieron?
No te dejaré, no te desampararé. Yo voy a ser tu ayudador, nos dice Dios. No temas. ¿Cuántas veces nosotras pensamos que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó? ¿Sí? Entonces creamos lo que Él nos dice, abracemos su palabra, vivámosla, porque Él dice, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo te voy a ayudar, no tengas miedo. Realmente hoy al mediodía me pasaban un montón de cosas que a mí me abruman enseguida, que les compartía a algunas hermanas, y yo decía, no, Señor, por favor, ayúdame, ayúdame, y que ese pensamiento que a mí me mata no me distraiga de lo más importante, ¿sí? Aparte hoy tenía la reunión, yo decía, me toca hablar, era un montón de cosas. Yo decía, Señor, que mi mirar sea ¿dónde? Que mi mirar sea puesto en Jesús, ¿sí? Que a veces perdemos el foco y empezamos a abrumarnos con nuestros propios problemas, a hundirnos. Y ahí es cuando tenemos que recordar esto. No te dejaré, no te desamparo, no tengas miedo, yo soy tu ayudador, pero nosotras recurramos a Él, ¿sí? ¿Pudieron pensar de qué manera pudieron experimentar la fidelidad de Dios? Este año, este tiempo, no sé. Yo pensaba en un ejemplo muy patente, que en realidad no lo había pensado, pero me acordé anoche, cuando estábamos en pandemia, yo me acuerdo que mi papá una noche, él agarró COVID, pero claro, nosotros teníamos COVID, estábamos enfermos, pero era una gripe como muy fuerte y listo. Entonces estábamos como, bueno, le agarró COVID, que siga cuidándose, pero la cosa empezó a empeorar. Yo dije, guapa, esto se está poniendo serio. Hasta que una noche mi mamá dijo, bueno, oremos porque el médico nos dijo que si seguía así, lo tenían que llevar a internarse. Y ya sabíamos lo que pasaba con los que se internaban, ¿no? Ya era como, le dábamos por perdido el asunto. Y esa noche yo me puse tan mal, porque dije, wow, digo, qué tremendo cuando vemos la prueba. Esta es una de las, tantas que el Señor me ha hecho experimentar la fidelidad de Él, ¿no? Pero anoche que yo les dije que estaba como, bueno, la fidelidad de Dios y todo, el Señor me hizo recordar eso y otras cosas más, y como que me conmovió porque realmente decir, sí, Dios es fiel. Y esa noche oré tanto, lloré tanto, que gracias a Dios que el Espíritu Santo que transforma nuestras oraciones, porque yo, tipo chilindrina, y Dios es fiel, ¿por qué? Oré tanto, y se lo dejé en las manos de Dios, y Dios es fiel porque me inundó de una paz tremenda, que me encanta el texto Filipenses 4:7, que dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y me inundó esa paz que Dios me dice que Él me da, porque Él es fiel, lo que Él dice lo cumple. Él me dijo que me iba a dar paz, que este mundo no da. Y me la dio, y yo esa noche pude descansar, dormir, y no tenía miedo de que sonara el celular a cualquier hora. No tuve miedo. Y Dios es fiel porque mi papá hoy está bien y al otro día mejoró. No se trata de eso. Porque mi papá mejoró, sí, gracias a Dios está bien, pero no pudo haber, o sea, también está la otra posibilidad, que no haya mejorado y que hoy la historia sea otra. ¿Pero Dios deja de ser fiel? No, pero Él fue fiel en que Él me brindó de su paz, de no tengas miedo, yo tengo todo al control. A veces pensamos que si las cosas no suceden como nosotros queremos, decimos, Dios se equivocó. Dios no está al control. Y vieron que el texto decía, de generación en generación, ¿qué decía? Era fiel Dios. Sí, vamos a buscarlo porque ya Salmo 190. A ver si me ayudan, 119:90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsistes. Si Dios sigue manteniendo el planeta, lo sigues subsistiendo, ¿cómo vamos a pensar que Dios no tiene el control nuestra vida? ¿Sí? Y pensaba en que justo también Ceci lo dijo, Mateo 14:22-31, que no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero ustedes pensemos, el Señor Jesús había estado compartiendo la palabra, predicando, había estado sanando en el monte, y los discípulos ya estaban cansados, ya estaban en una barca. El Señor Jesús estaba cansado, pero se va a orar.
Así que vamos a situarnos ahí en eso que nos leyó Ceci. Imagínense los discípulos en la barca. Se empezaron a alejar y se alejaron. ¿Y el Señor Jesús dónde estaba? Orando en la orilla, o sea, había estado orando, y desde la orilla se empieza a ver que alguien viene caminando. Yo se los hago así rapidito y medio en criollo. Entonces los discípulos se empezaron a asustar y dice que tuvieron temor, se turbaron, ¿sí? Tuvieron temor, pensaron que era un fantasma, pero Pedro, tan así como era, él dice que era el Señor Jesús. Entonces le dice que si era él, que lo deje caminar, ¿dónde? Sobre las aguas, porque él veía que venía el Señor Jesús caminando sobre las aguas. Y el primero baja reconfiado, camina, pero después, ¿qué pasa? Se hunde. Se hunde. ¿Y el Señor Jesús qué le dice? Hombre de poca fe. Pero no le dijo, hombre de poca fe, y se lo dejó que... ¿Sí? Hombre de poca fe, y lo tomó, lo sacó. ¿Sí? Entonces, si Pedro, que estaba con Jesús, fue de poca fe en ese momento, nosotras también. Pero qué distinto es que digamos, no, listo, ya está, ni me bajo de la barca a ver si pruebo para bajar. No, que podamos hacer como Pedro, ¿sí? Que él confió, y está bien, en el camino sí se hundió, pero el Señor, me encanta, ustedes ven, ¿alguna vez vieron la serie de Choisan? Sé que lo dije re mal, soy de terror en inglés. Los elegidos en español sería. No sé si la ven esa serie, yo la amo, me encanta, tómenlo con pinza, como todo de ciencia ficción, pero hay mucho de la palabra. Me encanta porque cuando hacen esa escena, está Pedro que lo abraza y lo abraza al Señor Jesús. Todavía no se estrenó esa parte, pero ya la vimos. Los adelantos. Lo abraza al Señor Jesús y le dice, no me sueltes. Y me encanta porque cuántas veces nosotros nos hundimos porque flaqueamos en nuestra fe, pero que reaccionemos, hermanas, que podamos ser esas mujeres de fe y que digamos, Señor, no me sueltes, perdóname, pero no me sueltes, quiero seguir. Y me gusta muchísimo el texto Lucas 22, 32, porque dice, pero yo he rogado, estas son palabras del Señor Jesús, ¿sí? ¿Y que le dice a quién? A Pedro. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y este texto, Mateo 14, que lo habíamos visto, que lo leyó Ceci, yo no lo había puesto, pero anoche se me invadió, así que dije, no, lo tengo que poner, al igual que este texto de Lucas, ¿sí? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Imagínense el Señor Jesús le dijo, ¿sí? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Qué importante que oremos entre nosotras, que roguemos por nosotras. Yo ruego que tu fe no falte, yo ruego que tu fe no falte. Cada una tiene sus luchas. Y ayer yo pensaba, ¿no? También, dele mucho pensar, que cuántas veces, yo lo que les quería decir es que no nos apresuremos a juzgar entre nosotras, juzgarnos con lo que vivimos, ¿no? Ah, mira, le pasó eso porque somos geniales. O que nos larguemos a opinar, ¿sí? Tranqui, frenemos, oremos para que la fe de nuestra hermana, ¿sí? No falte, que nos apoyemos, que nos ayudemos. Y acá hay hermanas que han vivido situaciones y circunstancias que yo no he pasado, ¿sí? Esperen que voy a tomar agua porque así me calmo un poquito, re emocionada. Ahí está. Acá yo puedo ver las caras de ustedes y sé que muchas de ustedes han pasado situaciones tremendas, no tan tremendas, sí, de todo tipo, y que yo no las he vivido. Y realmente admiro y espero que si me llega a pasar lo que les pasa a ustedes, realmente pueda tener la fe y esa fidelidad que ustedes han tenido, ¿sí? Para transitar eso que les está tocando vivir o que lo que le tocó vivir. Y me encanta que dice esto, ¿no? Yo he rogado para que tu fe no falte. Pero una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Y me gusta esto, ¿no? Confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. O sea que después no te quedes ahí, sino que a su vez de rogar para que la fe de entre nosotras no nos falte, nos fortalezcamos entre nosotras. Es fundamental, solas no podemos, ¿sí? Dios nos colma de su presencia siempre.
nos envió al Espíritu Santo para que more en nosotras y nos dio una familia en la fe. Pero muchas veces esperamos que alguien se nos acerque. No, acércate vos, porque necesitamos estar juntas, crecer juntas, aconsejarnos. Cada una de ustedes hoy vino con una necesidad espiritual, ya sea de aprender algo, de una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Yo no sé, pero el Señor sí lo sabe. Yo le pido al Señor, Señor, por favor, habla vos hoy. Habla vos hoy. Y por último, vieron que ahí abajo dice, fortalezcan su fe. Y como les decía, este caminito, esa foto me encanta, porque a veces en el caminar no es fácil. Ahí hay que trepar, no sé si se ve las rocas así para arriba, había que trepar y estaba complicado el asunto. Pero en ese que está complicado el asunto, vos tenés que tener herramientas. Y estas herramientas que hoy tenemos que ver para este caminar juntas, en este camino de ser mujer de fe, hay como unos tips, unas técnicas que no las podemos dejar de lado. Como decía en el texto anterior, nos tenemos que fortalecer entre nosotras, ¿no? No esperes que te busquen, anda vos. Cuando estés en una situación particular, agarrá la palabra, ¿sí? Empezá a agarrar la palabra. Hoy tenemos el celular que le puedo decir a Google, dame un texto bíblico que hable de la fidelidad, como estamos hablando. Hoy tenemos un montón de facilidad, si no tenemos la concordancia, ¿sí? Pero, ¿te pasa algo? Busca en la palabra de Dios, primero los textos que hablen de eso, no sé si tengo miedo, textos que hablen del miedo, no sé, tengo celos, textos que hablen de los celos, me siento sola, textos que hablen de eso. Y Dios, tenés todo completo acá. Y una vez que vos encuentres ese texto, copialo, léelo, aprendelo, memorizalo, sí, repetilo, hacelo tuyo, apropialo. Y las invito para cerrar a leer todas juntas Oseas 6:6. Oseas 6:6. Oseas, los que siempre se pierden ahí, los profetas menores. Oseas 6:6. Está después de Daniel. Y dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué me dicen, criollo? A veces le hacemos tantas promesas a Dios, que voy a sacrificar esto, te voy a dar esto, pero Dios te dice que antes que eso, no quiere sacrificios, ¿quiere qué cosa? Porque misericordia quiere no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Él quiere obediencia y dice conocimiento de Dios más que holocausto, ¿sí? Qué importante es esto, conocimiento, o sea, tenemos que conocer a Dios. Si nos tenemos que enorgullecer de algo, que sea de entender y conocer a Dios, ¿sí? Conocimiento de Dios. Más que cualquier otro sacrificio, Dios quiere que lo conozcamos. Y me encanta una canción, que no te dije que la canté vos, y no fue una de las elegidas, pero la cantamos el domingo, que dice, que me encanta porque la eligió Maru en su bautismo, y que cada vez que la escucho yo me acuerdo de ella. Dice, te conozco como padre. Me encanta esta frase. Te conozco como padre y como amigo fiel. Esto lo afirma, pero yo lo cambio de pregunta. ¿Lo conocemos como padre y como amigo fiel? ¿Lo hemos vivido? ¿Cómo así? Te conozco como padre y como amigo fiel. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y que hoy le podamos decir, todo lo que soy, te lo entrego, a ti me rendiré. Bueno, eso era lo que les quería compartir.